Con el enorme gusto de siempre, damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Agradecemos a los oyentes cuyo concurso es naturalmente imprescindible, especialmente cuando anhelamos que este programa contribuya humildemente a la reflexión que no siempre está presente entre nosotros. El mundo se debate en la incertidumbre. Cualquier pronóstico tiene hoy una vigencia efímera. Lo que ayer parecía un imposible, hoy se ha convertido en realidad. A la vez, cuando se presumía que alguna extravagancia no tendría cabida, hoy se ha transformado en campante presente. Se está produciendo un descreimiento notable sobre casi todo, incluyendo a la dirigencia política. Los nacionalismos crecen de manera persistente y nos remite a épocas ya vividas. La violencia no encuentra límites y los más atroces actos en contra de la vida humana casi nos sorprenden y pasan de inmediato al olvido. La polarización social no deja de profundizarse y es al mismo tiempo el germen de potenciales nuevas violencias. Millones de refugiados siembran la geografía mundial y los signos de deshumanización son incriminatorios para los estados y los ciudadanos. La vida humana ha llegado a su valor más bajo. El descarte, como menciona frecuentemente el Papa Francisco, se hace visible de manera desvergonzada. No hace mucho, el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, señaló que pondría en primer lugar de la agenda la paz. Loable propósito en un escenario donde abundan las guerras, la muerte y la desolación. El Kremlin nos ha sorprendido reclutando técnicos para las guerras del futuro, lo que indica que en el horizonte lo que se prevé es más confrontación, posiblemente de manera más sofisticada, pero igualmente perversa. Los que promueven las guerras son, sin anestesia, asesinos. Los que piensan en la guerra como solución también lo son, vengan de donde vinieren. La lógica de la guerra se retroalimenta y constituye un negocio fenomenal. El terrorismo constituye también un subproducto de esa lógica. Lo propio sucede con el narcotráfico. La Argentina no es ajena a la violencia, por ahora más doméstica, pero también dejando secuelas y heridas cuya cicatrización se hace cada vez más difícil. Demasiado dolor se ha sembrado en nuestra comarca nacional. Para ayudarnos a reflexionar hemos invitado una vez más a un querido amigo que es habitué de este programa, un líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes, periodista y escritor, me refiero al licenciado Fabián Bossuet, alguien con sobrada experiencia en el campo nacional e internacional y seguramente nos ayudará a entender un poco más este mundo que nos toca vivir. Hola Fabián, un gusto enorme tenerte en tu casa, no en nuestra casa. Gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias Norberto, siempre es un gusto estar con ustedes. Estamos aquí pensando juntos, evidentemente, todo este panorama que tenemos y parece que también la conciencia de comunidad que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene, infunde, promueve y cultiva es central para afrontar estas realidades tan complejas, ¿no? Así es. Podríamos decir, y vos que sos además un historiador, que estamos comenzando un nuevo periodo de guerra fría entre las superpotencias, que se amenazan mutuamente, que hay una escalada armamentista casi sin límites. ¿Cómo estás viendo ese panorama así a nivel planetario? Hay algo de eso, ¿no? Hay un cambio de época, hay la sensación y los diagnósticos y los comportamientos de los actores dan cuenta de un momento de disrupción histórica. Hubo momentos de disrupción histórica en el último cuarto de siglo, ¿no? Claro. Y da la impresión de que estamos orientados hacia eso. Caída del muro, el fin de la Guerra Fría, el 11 de septiembre de 2001, y la crisis del 2008 y las sucesivas situaciones de guerra y genocidio como la que vivió y sigue viviendo Siria, con más de 250.000 de muertes. Tuvimos también esas mismas cifras en el genocidio en Serbia, Bosnia, hace 20 años, en los 90, plena globalización. Un poco lo que el Papa plantea como una tercera guerra silenciosa, diseminada en dosis, se está produciendo. Ahora, ¿cómo calificarla? ¿Cómo colocarle categorías? ¿Cómo observar la historia proyectada hacia el futuro como una reedición recurrente? ¿O acaso lo que estamos presenciando es las sucesivas capas de historias que se van
cayendo, que Sí. se van agotando, Ajá. y mi impresión es que estamos todavía saliendo del siglo XX, ¿no? O sea, es una mezcla Sí, ¿no? de situaciones que preanuncian el siglo en el que estamos, ya de lleno, siglo XXI, y las guerras del futuro ya son las guerras del presente en ese sentido. Todo el aparato tecnológico volcado a los experimentos militares en masa está ya en plena ejecución, con la introducción de drones, guerras cibernéticas. Sí. Hay algo de híbrido entre la realidad y la ficción que se está como trasuntando en distintas dimensiones de la política internacional y de la propia organización de las sociedades, que es muy desquiciante desde el punto de vista de la conciencia de la modernidad, Sí. porque tiene que ver precisamente con eso, con el dislocamiento de la separación entre la ficción y la realidad. Tener al presidente de la principal potencia militar del mundo, un personaje salido de la ficción, de la pura ficción, de la televisión. Obviamente detrás de eso hay realidades fácticas muy poderosas, que, insisto, tiene más que ver con el final de una época que con la caracterización de la época que está comenzando. O sea, Claro. estamos viendo viejos espectros que aparecen como lo nuevo cuando no son más que una reedición lo ya enfática conocido. de lo viejo. Y todo este revival que hay de la Guerra Fría me suena un poquito a eso también, ¿no? Vos sabés que hace pocas semanas leía un comentario del presidente del Consejo Europeo, que es un polaco, cuyo apellido, si recuerdo bien, es Strank, donde por primera vez en mucho tiempo observo a la Unión Europea sintiéndose amenazada desde varios ángulos, aún internamente. Amenazada en su integridad, amenazada también en su integración, y haciendo una mención específica a la irrupción de Trump como un factor también desestabilizante. Sí, Un poco claro. se inscribe en esto que vos estás mencionando, porque que lo diga América Latina, que lo diga México, pero que lo diga el presidente del Consejo Europeo. La Unión Europea, bueno, es que efectivamente ellos están viviendo este tembladeral, este terremoto que está sacudiendo también a las sociedades europeas por dentro y Claro. desde abajo, ¿no? O sea, hay como un polvorín social y cultural que tiene que ver con el estallido de las estructuras, instituciones que Europa construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y que además fueron soporte de todo el sistema internacional. No es Trump solamente en ese No, sentido. O sea, no. ahí los analistas internacionales están observando bien que por primera vez los Estados Unidos se convierten en una potencia revisionista, en una potencia que cuestiona el sistema internacional. Claro. Cuando fueron Los aquellos creadores. que la crearon Claro, después de la guerra. claro. Entonces, Sí, sí. ahora, nuevamente entonces volvemos un poco al diagnóstico inicial. Tenemos que ver esto como parte de un pasado que no terminó, se está agotando, porque efectivamente el sistema internacional sostenido sobre los pilares de la posguerra se está agotando hace mucho. O sea, las Naciones Unidas, los sucesivos secretarios generales, los planes de reforma inconclusos, tenían que ver con que desde el fin de la Guerra Fría hasta acá el sistema internacional no logró construir un soporte que no estuviera debajo el potencial militar de Sí. la amenaza de la destrucción asegurada del terror nuclear, ¿Es así? ¿no? ¿Es así? Entonces ahí hay un vacío, y ese vacío está siendo ocupado ahora por una nueva constelación de reacomodamiento de los poderes y una nueva constelación de fuerzas que tiene un potencial de peligro enorme, ¿no? Enorme. O sea, no por casualidad reaparecen los fantasmas de la preguerra, justamente, ¿no? Claro. Y decime, esta actitud del el Reino Unido, por ejemplo, del Brexit famoso, que algunos hoy están arrepentidísimos, pero que de todas maneras parece que va a seguir adelante, también es una especie de amenaza interna para Europa, también para el mundo. Y la posible presencia en Francia y en algunos otros países de la derecha xenófoba. Claro. Todo esto agrega una especie de agregar nafta al fuego, ¿no? Eso es lo que el potencial de peligro es un poco tiene que ver con eso. Además, hay una suerte de reaparición con caras nuevas y discursos supuestamente
renovadores, Marine Le Pen o estos dirigentes, estos líderes políticos europeos que surgen, que tienen bastante consonancia cuando uno lee y relee la historia con el ascenso del fascismo en Europa en los años 20 y 30. ¿No? Y hay fenómenos en dominó, además, que tienen como característica común esta crítica de las instituciones liberales, de la democracia representativa y del sistema económico capitalista, que efectivamente vienen de sucesivas crisis y de no dar respuestas a sus sociedades. Entonces aparecen estos líderes demagogos que vienen a plantearle a la gente común que fueron engañadas por los políticos y que hay que sacarse de encima a los políticos. Y bueno, entonces es como que uno tendría que reinstalar una reeducación colectiva para mostrar a las sociedades hacia dónde condujeron estos líderes que les prometieron sacarse de encima a los políticos y los llevaron derecho al exterminio, ¿no? Y cuando vos analizás este panorama mundial, ¿cómo lo estás viendo de cara a la Argentina? Y bueno, podemos hacer... Los llamados de la gente. Sí. No es la alarma, por supuesto. No es la alarma, no. La Argentina, por historia, por situación geográfica, por cultura, siempre está muy cerca y muy lejos, ¿no? Sí, ¿no? De los grandes procesos mundiales. Somos, por un lado, el resultado de este extrañamiento de la Europa y del mundo del norte, porque fuimos también el resultado de sucesivas oleadas de inmigración y movimientos migratorios que escapaban de aquellas grandes conflagraciones, o que iban en busca de una esperanza, de una nueva historia, de un nuevo continente, de una tierra prometida, por decirlo así. Así fueron los Estados Unidos, así fue el continente americano. Y así fue la historia también de lo que significó las sucesivas etapas de construcción nacional con todos sus leyendas y historias tremendas también, ¿no? Y sus masacres, sus matanzas, su negacionismo respecto de los pueblos originarios. Hubo al mismo tiempo enormes procesos colectivos de construcción, y estamos viviendo precisamente los 200 años del cruce de los Andes, que es una gran gesta, una gran hazaña compartida. No fue argentina, sino que fue latinoamericana. Claro. Fue la Argentina, fue uno de los resultados de aquellas grandes batallas de personajes como José de San Martín, que miraron con una visión amplia y con una conciencia de que la realidad que tenían que nos iba a sacar de aquellas guerras intestinas y yugos era pensar en grande y colectivamente con nuestros vecinos y no contra ellos, ¿no? Todo eso tiene mucha vigencia en la actualidad, precisamente porque nos está faltando esa amplitud de miras, esa conciencia expandida, esa capacidad para crear horizontes de sentido, me parece, ¿no? Y vivimos en la política chica, vivimos en las realidades pedestres, en la confrontación entre grandes relatos ideológicos y pequeñas historias vacuas, casi anecdóticas, ¿no? Anecdóticas, en las que parecería que para unos la política es enfrentar a los grandes poderes del mundo, y para otros la política es resolver el problema del vecino de la esquina, ¿no? Y no hay una dimensión de conciencia social y colectiva, ¿no? Nos fugamos hacia la abstracción o hacia el discurso vacuo que nos pretende explicar que vamos a vivir mejor y vamos a ser felices, y dejamos que tapen el bache de la esquina, ¿no? Pues sabes que me llamó la atención hace pocas semanas cuando fue lo de Trump y su anuncio sobre el muro en México. La reacción más bien tibia de América Latina respecto de México. Eso por un lado, desde el lado del resto de América Latina, incluyendo a Argentina. Al mismo tiempo, he observado en nuestras relaciones con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con la YMCA de México, una reacción llamativa, como que
tomaron conciencia de que no pertenecen al norte, que querían pertenecer, sino que pertenecen al sur, del que se querían alejar, y que ahora esta circunstancia dramática para ellos los vuelve a sus orígenes. O sea, las dos cosas... Como un develamiento. Un develamiento, ¿no? Una cosa despertar de un despertar, es decir, de un largo sueño. Esto fue un sueño, ahora nos damos cuenta que nosotros éramos ciudadanos no igualitarios ni a Estados Unidos ni a Canadá, menos a Estados Unidos. Sí, yo creo que son todas situaciones, acontecimientos superpuestos que van corriendo en distintos niveles al mismo tiempo, ¿no? O sea, también la sociedad estadounidense, que parecía dormida o indiferente o apática. Recordamos lo que fue la campaña electoral del año pasado, ¿no? En Estados Unidos. Inmediatamente cuando empieza presidente Trump a firmar decretos, empieza a movilizar de una manera que no se veía hace muchísimo tiempo. Muchísimo ¿no? tiempo, eso es cierto. Y América Latina parece que también en ese sentido todavía hay una mirada atenta y como incierta, ¿no? Hay como mucha estupefacción también respecto de cómo se acomodan los tantos en el nuevo escenario, ¿no? Sí, y también un poco de temor, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si nosotros tenemos una reacción demasiado fuerte con Estados Unidos? ¿Qué nos puede traer como consecuencia esa reacción? ¿Cómo estás bien? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Fabián Bossuet, periodista y escritor, a quien aquellos que leen el Clarín lo pueden también leer muy a menudo, especialmente en artículos de domingo que son imperdibles, ¿eh? Algunas entrevistas que hace a nivel internacional, también nacional, que son muy buenas. Gracias. Decime, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, desde el punto de vista de la política internacional de la Argentina, la relación con el Reino Unido y el tema Malvinas, que tiene tantas y diferentes visiones y algunas reacciones bastante negativas de quienes son expertos en la materia? Sí, ahí quedó como congelada la situación. Yo creo que las 3 décadas y tanto, los 33 años de democracia, 34 años, no han logrado modificar en esencia la fotografía que quedó fijada en el 82, ¿no? Que creo que fue un gran desastre en todo sentido. Tremendo. Y sobre todo fue el gran desastre que permitió consumar una reimposición del neocolonialismo británico en las islas bajo la forma de la autodeterminación, es decir, un enclave ahí inglés en el Atlántico Sur, que más allá de que en la práctica se pueda flexibilizar, que es de hecho lo que uno tiene que aspirar desde el punto de vista de lograr alguna fluidez de interacción, de interrelación, creo que hay siempre vías y de hecho se ejecutan a través de los vuelos, de las iniciativas compartidas a nivel social. Hay potencialmente siempre posibilidades de acercar a las islas al continente desde el punto de vista del intercambio humano. Ahora, desde el punto de vista diplomático, parece que no le encontramos la vuelta al asunto, ¿no? Vamos pendularmente de levantar la bandera de la soberanía en los foros diplomáticos, y ya está claro que la Argentina tiene un consenso amplio en la materia, a bajar el discurso de la soberanía para promover un acercamiento comercial con Londres, seducir, encontrar la vuelta para los grandes negocios. Y hay que recordar que la dictadura, en su última expresión, el gobierno de Galtieri con Roberto Alemann y Costa Méndez, en realidad habían llegado precisamente para eso. O sea, uno cree que el nivel de negocios entre las élites de Londres y Buenos Aires nos va a devolver potencial político, y lo que estamos haciendo es recurrentemente repitiendo el mismo
esquema que nos lleva a aceptar como hecho consumado que quien dicta las reglas de juego es Gran Bretaña, ¿no? Pues sabés que vos hace pocas semanas introdujiste en el diario Clarín un artículo de Marcelo Cohen, pero lo leí con mucha atención. Sí, él es un prestigioso internacionalista, ¿no? Argentino que está radicado en Ginebra. ¿Sí? Y él hace una crítica bastante, un poco en la misma dirección que vos, que hay que tener cuidado con esto de la lógica de la seducción, porque está negociando con un país que tiene una historia enorme colonial, no está discutiendo con cualquiera. Y él, me parece, en ese artículo es bastante crítico sobre la postura, inclusive sobre la claudicación de la Argentina en algunos temas, por ejemplo, de los vuelos, que los ingleses no quieren de ninguna manera que esos vuelos salgan desde el territorio nacional, y eso estaría casi a punto de ser aceptado. Pero por otro lado, vos sabés que también hace pocas semanas, por razones de prudencia no hago nombre, pero una prestigiosa figura religiosa británica del anglicanismo me comentaba algo en una entrevista profesional muy llamativa. Me dijo algo así como esto: en las islas, la postura de los isleños respecto a Argentina es inclaudicable, cerrada absolutamente. Pero agregó algo que me llamó más la atención. Nosotros, los británicos, de pura cepa, algunos con honores de la reina, si vamos a las islas, somos prácticamente desoídos por estar radicados en Argentina. Nosotros, los británicos, somos desoídos por estar radicados en Argentina. Y hasta ese nivel llega la confrontación, la inclaudicable decisión de decir: nosotros con Argentina no queremos saber absolutamente nada. Bueno, ahí también hay un fenómeno que tiene mucho que ver con lo que estamos observando en el escenario internacional, que son las políticas identitarias y localistas. O sea, los grupos humanos que están en las zonas expuestas a la cercanía con otras naciones, con otros pueblos, es como que ven extremadas sus dilemas existenciales. Claro. ¿Cómo persistimos en la frontera? ¿Somos el resultado del movimiento, del puente, del intercambio, o somos o vamos a seguir sobreviviendo si nos encerramos? Claro. Y entonces aparecen los fenómenos. Eso, a mí me tocó hace no muchos años recorrer Cisjordania, que era al mismo tiempo la Autoridad Nacional Palestina y territorio israelí. Y uno atraviesa una carretera por una franja territorial bastante pequeña desde el punto de vista de nuestras dimensiones. Claro. Y va atravesando carreteras en las que está lleno de fronteras internas y retenes militares, y uno no sabe si está en territorio israelí o territorio palestino, cuál es la autoridad que impone ahí. Obviamente son territorios ocupados y al mismo tiempo tienen autoridades locales. Es un fenómeno tremendo que creo que de alguna manera se va a reproducir en distintos lugares del mundo. Seguro. Zonas en las que esos territorios, lógicamente las poblaciones que tienen alguna identidad étnica o religiosa o nacional van a verse tentadas de radicalizar esta suerte de racismo, xenofobia, nacionalismo, y van a ver a quienes viven en grandes ciudades donde conviven distintas culturas como gente cosmopolita que no entiende lo que es vivir con ellos ahí las 24 horas, ¿no? Así. Pues sabés que una tribalización. Sí, claro. Pues sabés que alguna vez creo que te hice esta pregunta, no sé si en un programa de radio anterior o en una conversación privada tomando un café. Uno cuando ve la complejidad del mundo, y nosotros radicados en la geografía que es Argentina, uno siempre se cuestiona: ¿tendremos los dirigentes acordes con este mundo
que tiene tanta complejidad, que es tan difícil. Bueno, a vos te toca viajar muy a menudo, a nosotros también, a ver este mundo en la realidad. Ujú. Y a mí me asalta permanentemente la duda cuando uno empieza a ver las discusiones, los debates, eso que vos decías, vacuos o insulsos, a lo que estamos sometidos, si realmente tenemos una dirigencia acorde con la complejidad de este mundo. Uno nunca termina de tener una visión completa de la cuestión, pero sí me queda la duda. No sé, vos cómo lo ves desde tu rol como periodista o como ciudadano. A lo mejor como observador, como periodista, Sí. puedo casi como devolverte la pregunta, porque se me ocurre que la dirigencia social hoy es la que tiene más conciencia de esto, Yo ¿no? creo. Y hay una suerte de crisis de representación ahí que vos permanentemente estás señalando como uno de los problemas centrales que nos impiden a lo mejor encontrar soluciones colectivas más eficaces y con mayor consenso y entusiasmo social. Sí. Parece que, o sea, yo no recargaría las tintas respecto de que nuestra dirigencia no está a la altura de las circunstancias política, digo. Sí, sí. Me parece que la dirigencia política, o sea, la Argentina dio grandes figuras y si uno observa sus biografías y sus historias y volvemos a la fotografía del momento en el que San Martín encara la campaña de los Andes y Buenos Aires estaba hundida en rencillas entre facciones políticas terribles, claro. y dirigentes que estaban más preocupados por cómo consolidar la pequeña patria que por pensar en grande y por tener conciencia de la sociedad en su conjunto. Parece que eso de alguna manera hoy lo tenemos también, digo, nuevamente a lo largo de nuestra historia, las grandes figuras que tenían los grandes estadistas, por lo general es difícil observar que hayan concluido sus vidas políticas sin esa tremenda frustración de que todos sus esfuerzos terminaron o inconclusos o naufragando producto de mediocridades y pequeñas miserabilidades. Hoy no tenemos acaso esos grandes estadistas y eso también nos permite aprender mejor como sociedad y entonces ahí vuelvo al punto. A lo mejor la dirigencia social es la que tenga la respuesta en este caso, ¿no? Detrás de la dirigencia política, en la base hay una dirigencia social, creo que el Papa también, Francisco, recurrentemente apunta a eso. En todo caso, se está madurando algo que la pregunta es cómo esa maduración social que refleja esa dirigencia se traduce en respuestas políticas e institucionales, ¿no? O sea que está muy bien el planteo que haces. Y nosotros recogemos siempre el guante, la dirigencia social de organizaciones de la sociedad civil que están con trayectoria e historia, tienen un compromiso en todo esto. Y estamos reflexionando, un poco para contribuir también al debate, que cuando esos líderes o representantes de organizaciones de la sociedad civil les toca actuar en lo público, que no olviden su origen y que no se mimeticen en la lógica de la política tradicional, que ese es uno de los temas que hay que estar muy permanentemente atentos. Nosotros estamos atentos y tenemos algunas algunas opiniones un poco cuestionadoras, es decir, ojo, no te olvides de tu origen. Cuando dijiste esto acá, cuando estás en la posición de hacer un cambio, bueno, jugar el rol que tenga que jugar, ¿no? Hay un tema institucional también ahí, ¿no? La Argentina tiene un aparato estatal que prometió y dio mucho. Sí. Está las carcasas de ese aparato estatal. Sí, claro. Y entonces cuando gente que tuvo mucha experiencia en la tarea social se vuelca a la función pública, queda atrapada, ¿no? por esos engranajes. Es así como decís. Y pasa, y te lo dicen. Nos quedó, siempre con vos, nos quedan un montón de temas para hablar. Es una agenda, es una agenda que nos va a acompañar nos va a acompañar, ¿no? durante todo el año, sí. Fabián. Gracias por tus comentarios, por tus reflexiones siempre tan intensas y con una mirada tan amplia. Así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado otra vez. Estoy agradecido también porque además estos espacios y estos intercambios son precisamente como el germen que uno necesita, ¿no? El caldo de cultivo para
para que el pensamiento no nos enajene de las realidades cotidianas y nos ayude a caminar mejor, ¿no? Muchas gracias. No, a vos. Ha sido Fabián Bosor, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina en Camina, con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.